Estamos de vuelta con Giro a la derecha, como les había comentado en el primer segmento, vamos a estar conversando sobre un muy interesante libro que ha publicado pues una compañera de la casa, me refiero a la doctora Joana Guerra. Ella es experta en educación y escritora también. Bienvenida, Joana, ¿cómo estás? Muy bien, Esteban, muchas gracias. Feliz de estar aquí otra vez. Muchas gracias a ti de verdad por haber aceptado esta invitación y bueno, por venir acá en esta oportunidad, no hablar de la política asquerosa, que lamentablemente ese es el centro de la mayoría de estos programas, pero bueno, hay que hacerlo porque hay que informar, pero en esta oportunidad de algo más positivo, ¿no? A nivel personal e incluso en favor de las ideas de la libertad. Y es que, bueno, como estaba mencionando, ahora te presento ahora como escritora justamente por esta publicación de este libro que hiciste. No sé si es el primero, pero bueno, por lo menos es el primero que yo conozco. Bueno, ya está diciendo ahí que sí, que lo pueden conseguir, por cierto, en Amazon. Acá lo tienen, se llama Ser Libre School. Y me encanta la descripción. Harto de que te digan qué hacer, qué pensar o quién ser, es hora de tomar el control. Y bueno, allí sigue la descripción. Yo quiero que antes de que, bueno, nos hables de la inspiración de esto, de las personas que te colaboraron, ¿no? Le expliques a nuestra audiencia que quizás pueda estar interesado o interesada, ¿no? En comprar este libro. ¿De qué trata y cuál fue tu objetivo principal al haberlo escrito, Joana? Sí, son 8 capítulos donde habla de liberalismo, es como liberalismo para dummies, pero bien dummies. Es O súper, sea, súper. no es, y ya te interrumpo de una vez, no es para la gente que ya está convencida, sino para la gente que tú dices que hay que convencer. Exactamente, sí. Y en específico para los jóvenes, porque los ejemplos que utilizo son para no explico con peras y manzanas, explico con Uber, Tinder y con criptomonedas. Entonces, en específico, es para una audiencia que tiene como entre 15 y 21 años, porque es una audiencia que está enajenada en la inmediatez, quiere todo ya inmediato, está sobreestimulada, y si les das un discurso utilizando palabras complicadas, o sea, no necesariamente discursos políticos, ellos nadie les hace caso, ¿no? De repente ahí les vamos a dar dinero, ah, qué bueno, voto por ti. Pero si los tratamos de convencer de una manera académica o de una manera, no sé, con paramas rimbombantes que no van a entender, nunca nos van a hacer caso. Entonces, les traté de explicar el principio, primero el principio a la vida, a la libertad y a la propiedad, con ejemplos que les sean cercanos a su vida cotidiana, ¿no? A su corazón, para que la mente lo pueda procesar. Entonces, no es con peras y manzanas, es con aplicaciones, con películas, con cultura pop, con criptomonedas, con cosas de la vida cotidiana. Entonces, eh, también, o sea, es como para adolescentes, para jóvenes adultos y para gente que no sabe absolutamente nada de liberalismo y de una manera bastante corta y fácil, con muchísimos ejemplos, pueda entender qué es eso y por qué no hay que creerle a los políticos de ningún color y por qué Eso es independientemente del... fundamental. Eso es fundamental, definitivamente. Ese es el mensaje, básicamente. Yo estoy muy de acuerdo con eso, de que evidentemente tú no tienes que hablarle ya específicamente o exclusivamente, mejor dicho, a tu gente porque ya los tienes convencidos. Por ejemplo, que venga alguien a mí y me hable, bueno, de las ideas liberales, es como que, ok, te las acepto y muy probablemente se tenga una buena conversación, pero a mí no me tienes que convencer porque yo sé que esas ideas funcionan. Sin embargo, hay muchas personas, Joana, ¿no? Que ya también han tratado como que irse por ese camino de, bueno, vamos a difundirlo a través de libros, de videos, de una manera muy sencilla. ¿Qué es lo distinto que en esta oportunidad tu libro aporta que quizás tú habías dicho, oye, esto todavía no se había cubierto? En que es, primero pensé en los ejemplos, primero pensé en la edad de las personas a las que va dirigido y lo Claro. traté de escribir en su idioma y después mi sobrinito que tiene 16 años lo aprobó. Entonces es como Buena aprobado por ti. estrategia. Sí. Y después lo leyeron como personas que saben mucho de liberalismo, como por ejemplo Tom Palmer le gustó, Uh me -huh, dijo que era una buena idea. Mark Skousen también le gustó, uh -huh. dijo que era como un buen approach. Eh, tuve el honor de que el prólogo lo hicieran como exponentes grandotes de la libertad. En español lo hizo Gloria Álvarez y en inglés lo hizo Rainer Sittelman. Y estoy muy, o sea, Gloria lo hizo de una manera muy política por su propia formación y manera de ser, pero lo hizo también
hablando hacia los jóvenes y de una manera bastante clara, porque ella en general explica muy claro. Y ella me dijo que hacía el prólogo cuando le conté mi idea, entonces fue como, wow, Gloria Álvarez quiere hacer el prólogo de mi libro. Fue una cosa así súper top, me sentí genial. Y también le conté a Rainer Sittelman cuando estábamos en Argentina presentando su libro de cómo se escapan los países de la pobreza y el ejemplo de Vietnam y Polonia. Lo estábamos presentando en Argentina y le dije que si quería hacer el libro en inglés. Yo escribí el libro en inglés porque me rompí el pie y estaba en Nueva York, entonces mi mente estaba pensando en inglés. Claro. Entonces él empezó a leer el libro, le gustó y Reiner es bastante denso para escribir, todo lo contrasta con datos, él es historiador y sociólogo. Y en el prólogo habla de Elvis y habla de los Rolling Stones y hace referencias a la cultura pop. O sea, se trató de bajar, o sea, y logró bajarse a, a, al público a quien va dirigido. Entonces es un honor así como gigante que dos así como de los grandes de la libertad hicieran el... Bueno, primero dijeran que el libro les gustaba, luego se ofrecieran el libro y luego que se hicieran el esfuerzo para adaptarlo a las personas a las que está, a quienes va dirigido. Entonces, estoy muy contenta de ahí desde ya. Y es que un problema que tienen muchos liberales y libertarios, conservadores también en algunos casos, es que lo dejan todo demasiado académico y no entienden que si tú quieres ser popular, vamos a utilizar ese término, bueno, tienes que hablar en un lenguaje que precisamente sea popular. No todo el mundo te va a querer hablar en un lenguaje académico. Entonces, de verdad que te aplaudo esa iniciativa. ¿Cómo ha sido la receptividad, Johanna? Porque creo que recién está lanzado y tú me dijiste que ya era bestseller en no sé cuántas partes. Entonces, háblanos de Sí, eso, de la receptividad del público. sí, estoy súper contenta porque salió el 2 de marzo, o sea, hace menos de, bueno, 20 días, Sí. 22, una cosa. Y la primera semana estuvo en el top 3, top 4 de los libros más vendidos en Amazon. Entonces fue súper bonito y me salieron presentaciones en Ecuador, en Perú, en Colombia, en varios lados y a la gente le ha gustado el libro porque en realidad es bastante ligero de leer y más para los que ya conocemos el mundo liberal. Entonces es como el libro que quieres que tu hijo lea para que entienda las ideas liberales. Básicamente es eso. Lo que les trato de hablar es que la libertad no es hacer lo que tú quieras y que no tiene consecuencias, sino que toda decisión siempre va a haber una consecuencia, buena o mala, no necesariamente decisiones económicas o políticas, ¿no? Si tú decides tomar café, estás renunciando a tomar té, ¿no? Y tienes Exacto. 1000 sabores de té. Y siempre esas decisiones van a afectar nuestra vida, ya sea de manera buena o de manera mala, y van a afectar la vida de los demás. Si yo decido que quiero tomar café, bueno, a lo mejor en 20 años, pues no sé, voy a estar medio temblorosa con el sistema alterado. Exacto. ¿Y cómo va a afectar a los demás? Bueno, voy a enriquecer a los productores de café, voy a tener mis amigos baristas y a lo mejor hasta enriquezco al doctor al neurólogo porque pues lo voy a tener que ir a ver, ¿no? Siempre va a tener estas consecuencias que no siempre vemos. Y si escojo té, bueno, pasarían otras Otras consecuencias. cosas, sí. De hecho, bueno, en economía eso se llama el costo de oportunidad, que precisamente apuntan a lo que tú estás diciendo, porque la gente a veces dice, bueno, si me gasto $10, listo, me gasté los $10. No, hay otras consecuencias, es lo que tú dices. Ahora tienes $10 menos para otra cosa. En la cuenta bancaria se te bajaron $10, pero al tú haber hecho eso, le estás dando esos $10 a otra persona que quizás es también como un efecto mariposa, ¿no? Toda acción que hagas, evidentemente tiene un efecto mucho mayor que la gente a veces no está estudiando, y creo que también es interesante ese punto, ¿no? Que estás, pues, señalando. Pero, Johanna, hay un problema, ¿no? Y es que la lectura ha venido en declive, esa es la verdad. Y sobre todo en nuevas generaciones, yo creo que, bueno, quizás si hay un nicho, hay un grupo específico de esas nuevas generaciones que sí le gusta leer, pero no es el grueso. Quizás décadas atrás sí era más popular incluso para jóvenes leer. ¿Tú cómo piensas confrontar eso? No sé si fue algo que tomaste en cuenta, pero háblanos de cómo llegarle precisamente a esa gente que quizás le da flojera, ¿no? Agarrar un libro y leer unas palabras. Sí, sí lo pensé, porque justo es algo a lo que me enfrento diario. Yo soy maestra en una universidad y en una prepa, high school. Sí. Entonces, sí me enfrento a, tengo que leer esto.
Entonces ya tengo el Ash, ya sabía que no. Que me lo diga que pasa en el high school, en el liceo, ok, pero en la universidad todavía. Sí. Increíble. Sí, es como que, ¿y para qué llevo filosofía? ¿Para qué no preguntes eso? Exactamente. Pero bueno, me Entonces, estabas contando así, cómo lo tomaste en cuenta, ¿no? sí, entonces traté de tomarlo en cuenta y por eso la lectura es súper ligera. En la versión en línea son 47, 48 páginas. Y la versión en línea toma en cuenta la portada y la contraportada. Claro. Entonces, y los ejemplos son bastante, o sea, bastante digeribles. Por ejemplo, les hablo de la privacidad y la propiedad con el streaming, ¿no? Entonces, tu papá paga tu cuenta de Netflix, pero cada quien tiene su cuenta, o sea, tienen varios usuarios. Y lo que yo vea, no le importa a nadie. Cada quien es libre de ver lo que tú quieras. Entonces, eso es el derecho de la propiedad. Sí. Nadie tiene por qué meterte a su cuenta. Otro ejemplo que les pongo de la propiedad, que no necesariamente estoy de acuerdo, pero es algo que les es muy cercano a los jóvenes, es cuando tratan de banear aplicaciones, ¿no? Cuando yo lo escribí fue más o menos hace un año, que estaba todo este debate de TikTok, que si lo quitaban de Estados Unidos, que si no, que los derechos, bla, bla, bla. Y algo de lo que hablaban mis alumnos era como que no, es que ¿por qué nos van a quitar TikTok y todas esas cosas? Entonces, de ahí me agarré para decir, bueno, además hay países donde TikTok está baneado, como en la Sí. India. Entonces, ¿qué tanto por defender tu seguridad el Estado tiene derecho a quitarte esas tendencias? Exacto. No estoy de acuerdo con el ejemplo que puse, pero ellos lo entienden. Entonces, con ese ejemplo creo que queda muy claro que la participación del Estado tiene que ser mínima y que lo único que tiene que hacer es cuidarte y respetar tu propiedad, ¿no? Mira, me voy a desviar un poco, ¿no? Y esto es solo un comentario, no te voy a hacer preguntas al respecto, pero para que veas cómo ahora yo lo relaciono con el tema del estatismo, ¿no? Claro. Bueno, tú has visto todo lo que está haciendo Donald Trump y los demócratas asustados diciendo que estamos camino a una dictadura por X y Z, lo que siempre ellos han dicho. Y parte de las críticas, por ejemplo, es que él aplicó una ley de 1798, ¿no? Para expulsar a los inmigrantes sin el debido proceso, pero es una ley que está escrita. Y la gente agarra y dice, los demócratas ahora que lo critican, bueno, pero es que esto es una falta de respeto, ¿cómo no va a haber debido proceso cuando esas son las bases de este país? Pero la ley existe. Precisamente, el que esté alguien que no te agrade a ti, como en el caso, bueno, para los demócratas Donald Trump, haciendo uso de leyes que existen, que a tu juicio abusan del poder, es la mejor muestra de que el gobierno debería ser limitado. Completamente. Algo que a mí me gusta de lo que está pasando es que, mira, ahora Donald Trump nos está volviendo antiestado a los demócratas. Vi a una que incluso estaba hablando en favor de las armas, después de que estuvo años diciendo que había que hacerle tratamiento psicológico a la gente de armas porque que eran locos, o sea, cualquier cantidad de cosas. Y ahora dice, no, Donald Trump es un tirano, hay que armarse. Precisamente ese es el argumento que siempre hemos usado. Entonces, qué curioso eso, ¿no? Cómo ellos se están dando cuenta, así como el ejemplo que tú ponías, bueno, por algo que les afecta directamente a ellos, entonces ahora que se dan cuenta del peligro del Estado. Algo que... Sí, adelante. No, justo. Otro ejemplo que pongo, que es una ley que es bastante ridícula, que está en México, que a mí me afecta y a muchos de mis alumnos más grandes, de los de la universidad, les afecta, y a los que les gusten los coches, es el reglamento de tránsito. En Ciudad de México, digo, sí, vivimos en una ciudad con muchos coches, con mucho tráfico, como cualquier ciudad grande, pero el límite de velocidad son 50 kilómetros por hora. Es nada, no sé cuánto es en millas, pero han de ser como 20, una cosa así, 25. Es nada. Yo tengo un coche deportivo, iba primera, segunda, punto muerto. Primera, segunda, punto muerto. Y eso hasta es malo para la caja de velocidades. Sí. Entonces, o sea, por esa ley ridícula tuve que cambiar de coche a un automático que no me gustan, porque siento que el coche lo controla. Y, y puse ese ejemplo, así como que, bueno, si tú eres responsable y sabes manejar bien, ¿por qué no te dejan manejar tu coche a la velocidad para la que está hecho que lo manejes? Eso Y son de hecho, en algunos países, creo que en Alemania, quizás tú lo conoces mejor que yo, creo que en Alemania hay zonas en donde ni siquiera hay límite, ¿no? De velocidad. Y acá en Florida, por lo menos en las autopistas, son 70 millas. Estamos hablando que de como 100 kilómetros, no sé cuánto es eso. Y nadie lo sigue, todo el mundo va por encima de las 70 millas. Esa es la sugerencia
sugerencia. Uno siempre dice, no, acá el límite de velocidad es sugerencia, tú vas 10 por encima del límite por lo menos, ¿no? Sí. Johanna, algo que estaba pasando muy interesante, ¿no? A nivel de la educación acá en los Estados Unidos, es que en varios estados se ha implementado, por ejemplo, que se le obligue a las escuelas a hablar de los horrores del comunismo, se ha implementado mucho esto de bueno, hablar justamente de cuestiones como el comunismo, pero también incluso de impulsar proyectos, por ejemplo, no, bueno, me imagino que conoce la Fundación para la Educación Económica, ellos tienen muchos tratados con escuelas acá, públicas, privadas, de todo tipo, que quieren que justamente los estudiantes reciban educación financiera. No sé si te lo has planteado y quizás es una pregunta un poco traída de los cabellos, pero ¿tú crees que en un futuro, ya cuando esté bien consolidado el libro y ya cuando hayas tenido todas tus presentaciones, se pueda llegar a algún tipo de tratos de ese tipo? No necesariamente en Estados Unidos, puede ser en México, puede ser en Colombia, puede ser en toda la región, ojalá sea en toda la región, para que justamente tu libro, ya que es tan fácil de digerir, sea utilizado, bueno, quizás en el liceo, en la prepa, como le dices tú, o en las universidades en los primeros semestres. Sí, esa es la idea. Hablé justamente la semana pasada con los de FI para ver Okay. si había la posibilidad de hacer algo, porque ellos tienen el programa con... ay, creo que me trabé. ¿O ya estoy otra vez de vuelta? No, ahí está, sí, se es perfecta, Sí, no, ¿verdad? Ya volví. se Sí, es ya. perfecta. Eh, sí, sí, que hablé la semana pasada con los de FI, a ver si podía armar algo con ellos. Y parece ser que es posible. También vi con otras fundaciones para poder hacer algo y que tenga mayor impacto el libro y que no se quede ahí nada más en un Amazon bestseller, sino que en verdad sea una lectura que impacte y no nada más para los hijos de los liberales, ¿no? Porque es, creo, una necesidad. Otra de las cosas que me inspiró a hacerlo es el adoctrinamiento que hay en América Latina. No sé, en Estados Unidos me imagino también, Sí, ese pero no, de menos en América Latina horrible. les enseñan cosas de miedo. En ciencias sociales, en primer semestre del liceo, de high school, de bachillerato, como le digan, les enseñan por qué el Estado tiene que ser dueño de los medios de producción, porque hay que quitarle los dueños de producción a los ricos y porque todos tenemos que ser iguales, ¿no? Entonces, cuando yo vi eso, casi me da un paro cardíaco. Y dije, no, tenemos que hacerle un contrapeso a esto, porque tenemos de por sí, de menos en México, la tradición marxista. En todos lados está el auditorio Che Guevara, en todos lados Cuba son héroes y los médicos cubanos lo máximo. Y está la narrativa de izquierda muy fuerte. Entonces, si todavía bombardeas, o sea, el currículum de los maestros tiende a ser de izquierda. Sí. Y luego, si el plan de estudios es todavía adoctrinamiento puro, estás creando un ejército de zombies comunistas. Entonces, no van a tener un contrapeso porque nunca lo escucharon. O sea, ni siquiera van a saber que existen otras ideas y van a pensar que eso que les dijeron es lo cierto. Y eso es bastante riesgoso, ¿no? Porque además no es nada más el adoctrinamiento formal de la escuela, sino el adoctrinamiento woke propio de la sociedad, de las redes sociales, de las novelas de De TikTok, los medios de comunicación, de todo. todo, sí, todo. Entonces, es muy peligroso, creo, juntar estos elementos de maestros de izquierda, adoctrinamiento oficial y cultura woke, porque al final o sea, los niños, y más cuando tienes o sea, cuando eres adolescente, que tienes entre 14, 15, 21, 22 años, es cuando quieres cambiar el mundo y te sientes poderoso para hacerlo, ¿no? Eso. Y Y te sientes además confundido a nivel interno, eso es otra cosa. Estás que no sabes, te claro, estás buscando a ti mismo. Entonces no sabes ni qué eres y bueno, te venden cualquier idea, eres bastante susceptible a exacto, aceptarla sin cuestionar, sí. exacto. Entonces vas y mueres por un ideal que ni es tuyo. Sí. Entonces, pero muy orgullosamente das la vida por algo, ¿no? Mm. Entonces, es muy riesgoso porque cuando atacas ahí a las personas, o sea, cuando le dices piensa, no, es que ya me dijo que pensara y no me lo dijo a mí, sino que ya se lo dijo
ya me odia porque soy mujer, ya me odia porque soy Latins, ¿no? Sí, Latinx. Ya me odia porque soy... Y se inventan todos los colectivos y no, o sea, te dije a ti, fulanito, eh, sujetillo con nombre y apellido, ¿qué pensarás? Tus demás accidentes del ser no me importan, no estoy insultando a tu colectivo, es nada más a ti. Pero a ellos se les olvida que la minoría más pequeña es el individuo. Exacto. Y es algo que yo creo que es urgente que todos los liberales retomemos, recordarle a las nuevas generaciones que no somos colectivos. Y justamente en el libro lo pongo como en el ejemplo de Star Wars, de los Stormtroopers, que Ajá. todos son blancos y van marchando iguales y que si se muere uno es como, sí, no importa. Y siguen todos, ¿no? Sí. Son uno más de la masa. Son como las hormiguitas o como... Son un número, sí, son un número, es así. Y ya. Exacto. Tanto que hablan ellos de que uno es un número para los capitalistas, ambiciosos y egoístas, que qué sé yo, solo somos un número en esta empresa. Pero para el Estado sí es verdad que eres un número, porque a ellos no les interesa absolutamente nada. El capitalista, por lo menos, si pierde un empleado, dice, epa, hay que sustituirlo para que la empresa no deje de producir. Al Estado no le importa, porque bueno, donde se muere uno, saca otro, ¿no? Y le roba a todo el mundo por igual. Exacto. Algo que me llama la atención de lo que estás diciendo, el tema de la inspiración, ¿no? Que creo que fuiste muy detallista, ¿no? Dando esa explicación. Pero me interesa saber, además, tú como profesora, tanto del liceo como de universidad que me mencionaste, ¿hubo algo que tú quizás viste en tus estudiantes, ya no tanto en el sistema en sí, sino en los estudiantes, que tú dijiste, oye, esto es un llamado de emergencia, si no lo hago yo, no lo hace más nadie, así que mejor doy ese paso al frente? Sí, como liberal hay muchas cosas que me preocupan en cuanto al sistema y en Sí. cuanto a los individuos que tengo como por alumnos. Me preocupa que viven en libertinaje y lo confunden con la libertad. Entonces, Ujú. para ellos, y además la dan por sentada. O Eso. sea, el libertinaje, porque confunden los conceptos, lo dan por sentado. Libertad es hacer lo que yo quiera y no importa, porque no tiene consecuencias, ¿no? No hay No existe la consecuencias, exacto. responsabilidad. Esa Mm. parte se les olvida. Pero además, o sea, como ya nacieron con eso, ya somos libres de hacer lo que queramos y se les olvida que es algo que ha costado literalmente muchas vidas de muchas personas a lo largo de la historia y que va a seguir costando vidas y que tenemos que pelear por las libertades, o no, por la libertad en diario, todos los días, porque algo que me parece muy riesgoso es que la libertad se divida, o sea, la libertad es algo súper abstracto, ¿no? Sí. Entonces, no puedes dividir los abstractos. Entonces, ¿por qué la libertad la divides en libertad de tránsito, libertad de expresión, libertad de tal, libertad de ta, 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 ta? Y lo peor es que no la divides, sino que al dividirla, la vuelves otra cosa abstracta que se llaman derechos, ¿no? Entonces, mi derecho de tránsito, mi derecho de tal, mi derecho de tal, y te bombardean de derechos, pero ahí está la trampa. Nadie te dice que tienes la obligación de pelear o de defender esos derechos, si quieres utilizar el lenguaje woke, ¿no? Entonces, esa parte es algo que a mí de manera personal me preocupa mucho, porque olvídate de que sean doctores, ingenieros, abogados, lo que sea, es la gente que va a manejar al lado de mí. O Exacto. sea, si no se fija que el teléfono está, perdón, que el semáforo está en rojo y choca, ay, perdón, no, o sea, capaz si mataste a alguien y dejas a alguien sin papá, sin mamá, sin hijos, qué sé yo, o sin llevar la leche a su casa, Sí. entonces hay Lo que consecuencias. sea. Sí, hay consecuencias. Y es eso, la libertad es responsabilidad. Decía Thomas Jefferson, creo que era el que decía que el precio de la libertad es su eterna vigilancia, ¿no? Y Sí, creo que es importante eso. Pues, la gente que nace con la libertad, bueno, eso que tú estás diciendo, Johanna, ya creen que es algo como que natural. Y es algo, lamentablemente, que sí, debería ser natural, pero hay que luchar por ella y protegerla todos los días, porque si no, mira países como Venezuela, mira países como Cuba, como Nicaragua, como Corea del Norte, y bueno, tenemos muchísimos ejemplos alrededor del mundo y a lo largo de la historia. Y siendo tú mexicana, y esto me da pie para quizás politizar un poco la conversación, ya que te estás enfocando tanto en este tema de la libertad, ¿no? Y bueno, del libro, Ser libre es cool. A tu juicio, ¿qué es lo que ha fallado
en la sociedad mexicana que precisamente no está entendiendo las grandes amenazas que hoy está recibiendo, Johanna? Yo creo la victimización. Siempre somos bastante cómodos y queremos ser mamá Estado, papá Estado que nos cuiden, y mamá Estado que me dé dinero por ser mamá soltera, por ser estudiante, por no tener trabajo, por 20,000 ayudas sociales, ¿no? Entonces, al delegar tu responsabilidad, estás permitiendo que tu libertad sea coartada. Y cuando alguien tiene el poder de coartar tu libertad, le estás dando el poder de decisión sobre tu vida. Entonces, le estás dando mayor libertad al Estado para que decida lo que se le dé la gana, pero tú recibes puntualmente, no sé, cada mes, cada bimestre, lo que sea, tus $100, pero mientras de, no sé, apoyo para viejitos. A mí ese es uno que me molesta muchísimo. Les dan como $150, 200, a las personas mayores de 60 años. Y vas al doctor y no hay medicinas. Entonces, pero los viejitos votan por ellos, o sea, por Morena, porque dicen, es que me da mi dinero. Bueno, sí, pero señor, no hay medicina, o sea, ¿para qué quiere su dinero? Sí. Y después cuando comienzas a hacer la comida, ¿qué vas a hacer? Te comerás el dinero. Eso pasó en Venezuela, eso lo vimos en el 2016, 17 y 18. Esos fueron los peores años que no importaba cuánto dinero tuviese, no había nada, ni medicina ni comida. Y ajá. Eso es lo que la gente a veces no procesa, como tú estás mencionando sí, no ahí. a mencionar, y eso es, yo creo, culpa de la victimización, ¿no? O sea, nos marcan la narrativa y nunca el Estado va a ser culpable, ¿no? No hay comida y no hay medicina porque es culpa, acá en México, todo es culpa del maldito neoliberalismo. Sí. Nunca sabemos quién es el maldito neoliberalismo, Sí. pero bueno, siempre son los culpables. Entonces, por ejemplo, algo que a mí me enoja mucho, hace el 5 de marzo encontraron un campo de exterminio con 200 zapatos, más o menos, y un montón de pertenencias, además de los 200 zapatos, o sea, había como más personas desaparecidas. Y alguien de los políticos dijo, no, pues porque haya zapatos no quiere decir que hayan personas que los hayan usado, que sean desaparecidos. Señor, por favor. Luego dijeron que no, que eso pasó en el gobierno no pasado, porque el pasado es el acuerdo Claro. de abrazos, no balazos, ahí no pasó nada. Entonces es el de los anteriores. Entonces, o sea, eso es algo que claramente pasó el gobierno pasado, pero no, siguen siendo los malos los malditos neoliberales, que siempre son los culpables de todo, aunque la evidencia diga lo contrario. Y además, eso que no me gusta utilizar esa palabra, pero porque es horroroso, pero ese lugar lo descubrieron las Madres Buscadoras, que es una asociación civil. Ni siquiera el Estado, obviamente, porque el Estado pues, es ponerse la soga, ¿no? Exactamente. Y ahí tenemos como el doble papel de víctima de la sociedad y del Estado, ¿no? El Estado así como que, ay, no, es que yo soy víctima y los mesías tropicales, ¿no? Y yo estoy arreglando todo lo que está haciendo, lo malo que hicieron los demás, confíen en mí, aquí está su dinero. Y el papel de víctima de la sociedad así de, bueno, está bien, sí, igual la gente desaparece todos los días. O sea, la frialdad y la crisis de valores es algo preocupante, que justo es otra de las razones por las que escribí el libro. Sí, y eso es como un patrón. Cuando la sociedad se acostumbra a que lo anormal es normal, este es el resultado que vemos. Yo recuerdo, por ejemplo, si tú ves un titular en Suiza que te diga descuartizaron a una persona, eso va a ser la noticia, cómo se le ocurre, a dónde hemos llegado. En Venezuela ya era 17 muertos este fin de semana, 20 el otro, descuartizaron a yo no sé qué, uno abre el periódico, bueno, está bien, otro más. No, siempre que no sea alguien que yo no conozca, entonces claro. no hay problema alguno. Y por cierto, quería retomar algo que estaba mencionando, de lo de los abusos del Estado, ¿no? A mí el ejemplo que más me gusta, cuando justamente la gente se hace dependiente del Estado, estos ancianos, por ejemplo, que reciben los $200, vamos a suponer que hubiese medicina, que ya de por sí no la hay, pero incluso si la hay, el que tú dependas del Estado, el día de mañana el Estado, así como te lo da, te lo quita. Es sencillito. Y el mejor ejemplo que yo pongo es el de los camioneros en Canadá durante la pandemia.
que quizá la gente no se acuerda, pero les congelaron sus cuentas bancarias por andar protestando pacíficamente. Y eso pasó en Canadá, eso no pasó en Latinoamérica, no pasó en África, pasó en Canadá. Entonces, un poco para que la gente vea, o sea, que caso ciego más 2 es 4. Si el Estado te lo da, el Estado te lo puede quitar cuando le dé la gana. Así de simple. No es tuyo, nunca es tuyo. Ya para ir finalizando, Johanna, quiero que justamente le mandes un mensaje, bueno, a la gente, aprovechando que les digas que compren tu libro, ¿por qué? Y que le mandes un mensaje, ¿no? De quizás a los liberales dudosos, a los liberales convencidos, a los que no son liberales, pero quizás están abiertos a hacerlo. ¿Qué mensaje le mandarías? Yo les diría que ser libre es cool, porque es ser adulto y es ser responsable y aprender de la experiencia y aprender de tu responsabilidad, ¿no? Puede ser caótico y no importa cuántas veces la riegues, cuántos topes te des, pero van a ser tus topes y va a ser tu caos. La libertad va a ser caótica, pero va a ser tu vida y si no tenemos libertad, tu vida se va a volver tu prisión. Entonces, es muy importante defender la libertad y hacernos cargo de nosotros, ser responsables, ser adultos y no dejar que el gobierno o autoridad, bueno, sí, gobierno, autoridad, institución o persona nos diga qué hacer, porque si no somos prisioneros de nuestra vida. Así es, y de hecho me quedo, a ver, vamos a compartir en pantalla una última vez el libro. Acá lo tienen, Ser Libre School. Está la portada, Johanna Gabriela Guerra, y dice, la verdadera pregunta no es si puedes cambiar tu vida, sino estás listo para adueñarte de ella. Esa es la última frase de la descripción del libro. Y con esa frase y con la frase de la libertad es responsabilidad, te agradezco, Johanna, de verdad que me hayas acompañado el día de hoy en Gira a la Derecha. Sí, Esteban, la agradecida soy yo, muchas gracias y espero vernos pronto. Si no hablan español, lo pueden leer en inglés y pronto lo pueden leer en italiano. Perfecto, o sea, así es. Bueno, ya saben, compren Ser Libre School. Era la doctora Johanna Guerra, experta en educación, escritora, bueno, comentándonos sobre su libro, la inspiración o las inspiraciones, ¿no?, que tuvo para justamente escribirlo y cómo esto puede ser quizás un reflejo de lo que pasa en muchas sociedades y por lo tanto es tan, pero tan importante que se difundan este tipo de ideas. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día jueves por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el jueves.